Náufragos del tiempo, Satoki Futu. La mañana se alzó con un brillo especial sobre el muelle, como si el sol deseara pintar cada tabla de madera con matices dorados. 6 amigos, 3 chicos y 3 chicas, se reunieron junto al viejo barco pesquero que habían alquilado para pasar el fin de semana. La nave, bautizada con un nombre ya desgastado por el salitre, parecía resistirse al tiempo, con la pintura desconchada y el casco crujiente. Sin embargo, esa misma aura de antigüedad le confería un encanto único, casi legendario. Lucas lideraba al grupo. Tenía los ojos llenos de curiosidad y un temple sereno que parecía transmitir confianza a los demás. Isabel, su mejor amiga desde la infancia, estaba a su lado, observando el horizonte con cierto temor contenido. Mateo, siempre en busca de adrenalina, ya se encontraba sobre la cubierta, revisando cuerdas y redes con entusiasmo. Sofía, la más reflexiva, sostenía un cuaderno donde apuntaba cada detalle que consideraba digno de recuerdo. Valentina, de espíritu alegre, miraba la embarcación con los ojos chispeantes de quien se sabe en la antesala de una gran aventura. Finalmente, Diego, un joven de carácter amable pero con tendencia a la reserva, caminaba en silencio, consciente de que algo en el aire se sentía inusualmente cargado de promesas y misterio. La idea de ese viaje surgió casi como una broma en la universidad. ¿Y si nos escapamos el fin de semana a navegar?, habían dicho. Poco a poco, la idea dejó de ser un simple comentario y tomó forma. Deseaban huir de la rutina, desconectarse del ajetreo diario y entregarse a la maravilla del mar abierto. Nunca imaginaron que, más allá de la línea del horizonte, les aguardaba una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre. El motor del barco se encendió con un ronroneo sordo, y el olor a gasolina impregnó el aire. A medida que la nave se alejaba del muelle, la ciudad portuaria quedaba atrás, difuminándose entre la bruma matinal. Las gaviotas acompañaban con graznidos suaves, como heraldos de un viaje que recién comenzaba. Mateo, con una sonrisa casi infantil, extendió los brazos al viento. No hay nada como la sensación de libertad que brinda el océano. Sofía lo contempló con una expresión mezcla de risa y ternura, mientras garabateaba en su cuaderno. El mar nos llama con su canción eterna. A veces, escribía frases poéticas casi sin darse cuenta, atrapada en la magia de cada momento. Ya en alta mar, Lucas redujo la velocidad del barco para que pudieran disfrutar del paisaje. El cielo se extendía como un lienzo azul, y el sol, en su cenit, reflectaba su fulgor en la superficie ondulante. El tiempo parecía detenido en esa inmensidad serena, hasta que algo perturbó aquel sosiego. Un extraño cambio en la temperatura del aire se hizo evidente. De pronto, un soplo helado acarició el rostro de Isabel, quien se estremeció visiblemente. ¿Sintieron eso?, preguntó mirando en derredor. Valentina dejó escapar una risita nerviosa. «Ay, Isa, no empieces con tus presentimientos, será una corriente fría». Pero la risa de Valentina se esfumó cuando un denso velo de niebla comenzó a formarse a su alrededor. Era una bruma espesa, casi fantasmal, que surgía como si emergiera de las profundidades del mar. En cuestión de segundos, cubrió todo el horizonte, nublando la vista y llenando el ambiente con una humedad sofocante. Lucas tomó el timón con fuerza, intentando mantener el rumbo. Sentía los latidos de su corazón acelerarse. Había algo antinatural en esa niebla. No se desplazaba empujada por el viento, ni parecía obedecer a las corrientes marinas. Más bien, daba la impresión de que ella los envolvía, como una criatura viviente que se cerraba alrededor del barco, atrapándolos en un reino de penumbra. ¿Pueden ver algo?, gritó Diego, esforzándose por divisar más allá de la gruesa cortina. Nadie respondió. El sonido del motor se amplificaba, rebotando en la niebla, devolviendo ecos imposibles, como si estuvieran atravesando un lugar sin espacio ni tiempo. Los 6 experimentaron la misma sensación de ahogo, como si el aire se volviera denso y cada respiración costara un poco más. De improviso, un suave zumbido, parecido al chasquido de la estática en una radio antigua, se propagó a su alrededor. Era un murmullo apenas audible, pero constante, que despertó en ellos una inquietud profunda. Mateo, en su afán de valentía, dio un paso hacia el borde de la embarcación, intentando descifrar ese sonido.
Lo único que alcanzó a ver fue la niebla, tan espesa que incluso sus manos perdían nitidez ante sus ojos. «Esto no es normal», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Pasaron varios minutos que se hicieron eternos. El barco seguía su marcha, pero era imposible determinar en qué dirección avanzaban. Sofía apretó contra su pecho el cuaderno, incapaz de escribir nada. Sentía que cualquier palabra quedaría pequeña ante el enorme misterio que los rodeaba. Y entonces, casi tan súbitamente como había aparecido, la niebla comenzó a disiparse. Pero no lo hizo como una brisa que se lleva el humo, sino que se separó en láminas irregulares, como un telón de teatro que se retira para revelar el escenario final de una obra maestra. Lo que encontraron al otro lado fue un paisaje totalmente distinto al que habían dejado atrás. Ante ellos se extendía un muelle desconocido. Los postes de amarre eran de metal bruñido. Las pasarelas estaban construidas con un material que no identificaban, y a lo lejos se alzaban edificios que reflejaban la luz del sol en ventanas extrañas, con formas que ninguno de ellos había visto jamás. Era como si hubieran viajado a otro lugar, o quizás a otro tiempo. «Chicos, esto no es nuestro puerto», dijo Lucas con la voz temblorosa. Valentina, siempre audaz, tomó la decisión de descender a tierra. Sentía que sus piernas se entumecían por el largo rato de tensión a bordo, y la curiosidad palpitaba en su pecho. Al pisar el muelle, un leve chasquido metálico retumbó bajo sus zapatillas, y un extraño dispositivo luminoso se encendió a su paso, proyectando sombras iridiscentes contra la base del barco. Diego la siguió, sin despegar la mirada de aquel muelle. A diferencia de los desgastados tablones de madera que esperaría ver en un viejo puerto, ahí todo lucía limpio y futurista, con paneles integrados que parecían alimentarse de alguna fuente de energía silenciosa. Cuando el grupo completo se reunió en la plataforma, notaron que había algo aún más inquietante. La ciudad que se erguía a lo lejos guardaba un silencio sepulcral. No se escuchaba el murmullo cotidiano de vehículos, ni las voces de personas ajetreadas. El aire estaba quieto, denso, como si estuviera atrapado en una burbuja de realidad diferente. Sofía, con el corazón agitándose en su pecho, por fin se atrevió a abrir su cuaderno y escribir una frase. «El futuro es un lugar donde el silencio pesa más que el tiempo». «¿Hola?», gritó Isabel, esperando quizá una respuesta inmediata. La única respuesta fue el eco de su propia voz, reverberando entre las enormes columnas de metal y cristal. A medida que avanzaban por la pasarela, la arquitectura revelaba rasgos imposibles de ignorar. Pasillos elevados, puentes suspendidos en el aire, estructuras que parecían desafiar la gravedad. Era un escenario de ciencia ficción hecho realidad. Caminaron en grupo, con los sentidos alerta. Una inquietud latente se apoderaba de cada uno. La posibilidad de que hubieran viajado realmente 100 años al futuro, o tal vez incluso más. O, peor aún, la sospecha de que se encontraban en una dimensión alterna donde nada ni nadie existía más que ellos mismos. De pronto, al doblar una esquina, vieron un cartel digital titilante. La imagen se distorsionaba, como si la señal estuviera débil, pero fue suficiente para leer unas palabras incrustadas en la pantalla. «Bienvenidos al año 2123». Un escalofrío recorrió las espaldas de los 6 jóvenes. Sus miradas, cargadas de estupor, se encontraron en silencio. Podían sentir la fuerza de aquella revelación como una oleada que amenazaba con derribarlos. «Es imposible», susurró Isabel, abrazándose a sí misma. «¿Y si no lo es?», respondió Mateo, esbozando una sonrisa tensa que no ocultaba su nerviosismo. Sin más alternativa, prosiguieron. Debían entender qué había pasado y, sobre todo, descubrir cómo volver a su época. A medida que se internaban en la ciudad, la imponencia de los rascacielos y las estructuras flotantes se hacía cada vez más abrumadora. Sin embargo, algo andaba mal. Aquel lugar parecía deshabitado. Era un mundo repleto de restos tecnológicos, vehículos aerodinámicos estacionados y pasarelas automáticas que se activaban y desactivaban con chasquidos eléctricos, pero sin presencia humana alguna. «¿Dónde está todo el mundo?», se atrevió a preguntar Sofía, acariciando la superficie metálica de uno de los vehículos futuristas. No obtuvieron respuesta. Ni un solo ser vivo se manifestaba en las inmediaciones.
La extrañeza de la situación se hacía asfixiante. Para colmo, un zumbido lejano llegó hasta sus oídos. Un rumor semejante al de un generador o una máquina gigantesca en funcionamiento, retumbando como un latido en las entrañas de la urbe. Aquello los impulsó a seguir avanzando, pasando por calles suspendidas y escaleras luminosas que se adaptaban a sus pisadas, encendiéndose a medida que ellos se aproximaban. Era como si la ciudad estuviera diseñada para responder a las personas, pero sus creadores ya no estuvieran allí para habitarla. En un cruce amplio, donde la arquitectura formaba una inmensa plaza circular, divisaron lo que parecía una central de control. Grandes pantallas rodeaban una estructura cilíndrica, mostrando códigos crípticos y mapas virtuales. Al acercarse con cautela, sintieron cómo la vibración del suelo aumentaba, intensificando el murmullo mecánico que los había guiado hasta ese lugar. Con manos temblorosas, Lucas tocó el panel más cercano. Un holograma se activó de inmediato, proyectando una serie de símbolos y datos que ninguno de ellos podía descifrar. Aún así, lograron reconocer algo que parecía un registro cronológico. «Miren, esto luce como fechas y eventos», apuntó Sofía con el dedo, moviéndolo por encima del holograma. En efecto, la proyección mostraba una línea temporal que se extendía hasta el 2123 y seguía aún más allá, aunque muchas secciones parpadeaban y se interrumpían. Parecía que la ciudad había sufrido un colapso tecnológico. Tal vez aquella misteriosa energía que la mantenía en pie estaba al borde de extinguirse. El corazón de Diego latía a toda prisa. Se incorporó con la expresión resuelta de quien sabe que no hay vuelta atrás. Si estamos realmente en el futuro, tenemos que descubrir qué ocurrió aquí, y luego, buscar la forma de volver. En ese instante, un estrépito metálico resonó detrás de ellos. Se giraron al unísono, con el aliento contenido, y distinguieron una figura vagamente humana al otro lado de la plaza. El ser avanzaba con movimientos robóticos, y sus ojos, o mejor dicho, las luces que emergían de la parte frontal de su rostro, irradiaban un resplandor azulado que cortaba la penumbra. Los jóvenes retrocedieron instintivamente. Aquel ente, con su apariencia mecánica, parecía un androide de mantenimiento o vigilancia. Avanzaba a trompicones, y de tanto en tanto se detenía para emitir un pitido estático, como una máquina antigua que lucha por cumplir una rutina programada. Cuando estuvo lo bastante cerca, un sensor en su pecho pareció reconocer la presencia de seres humanos. De inmediato, un proyector se encendió, mostrando un mensaje que se repetía en bucle. Evacúen la zona. El sistema ha entrado en fase de contención. Todo acceso está restringido hasta nuevo aviso. La voz metálica resultaba monótona, desprovista de emoción. La repetición constante de la frase sumía el aire en una extraña tensión. Aquello confirmaba los temores de los jóvenes. La ciudad parecía haber sido evacuada. ¿Pero por qué? ¿Por qué no había quedado nadie? El androide, tras anunciar su alerta, continuó su marcha. Parecía ignorarlos, como si no representaran una amenaza. Se perdió calle abajo, balanceándose con torpeza. El eco de sus pasos metálicos resonó durante varios segundos, hasta que se fundió con el silencio opresivo del lugar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Valentina, mirando a Lucas con la esperanza de hallar una respuesta inmediata. Lucas, con el ceño fruncido, tomó aire. «Volvamos al barco. No tenemos idea de lo que le ocurrió a esta ciudad ni de las causas de la evacuación. Tal vez la niebla aún esté cerca y podamos encontrar la forma de regresar a nuestra época». La determinación en sus palabras sirvió de ancla para los demás. La adrenalina que los había impulsado a explorar empezaba a dar paso a un miedo más racional. Quizás permanecer en un futuro muerto y desconocido no era la mejor opción. Sin perder más tiempo, emprendieron el camino de regreso, atravesando las mismas calles, pasarelas y puentes lumínicos, procurando no distraerse con las maravillas tecnológicas que los rodeaban. Mientras corrían, el mismo zumbido que habían escuchado antes parecía intensificarse. Al pasar junto a algunas construcciones, percibían un fulgor inestable en los paneles de energía. Todo daba la impresión de desmoronarse. El futuro, lejos de ser un lugar de esplendor, parecía estar en decadencia frente a sus ojos, como un gigante cansado que se derrumba de manera lenta e inevitable. El puerto apareció ante ellos, lúgubre y solitario, con el barco todavía flotando en el mismo punto.
para su alivio, no parecía haber sufrido daño alguno. El mar, sin embargo, se mostraba tan enigmático como la niebla que los había traído hasta allí. Lucas se apresuró a arrancar el motor, y una vez a bordo, cada uno tomó posiciones como mejor pudo. No tenían un plan definido, pero sí un anhelo que los unificaba: escapar de ese futuro fantasma, y volver a su tiempo, a su hogar, a la realidad que conocían. El motor del barco retumbó como una bestia ansiosa de surcar las aguas. Pero apenas se alejaron unos metros del muelle, la niebla reapareció, más espesa y amenazante que nunca, extendiéndose desde la línea del horizonte con un movimiento hipnótico. Las luces de la ciudad que quedaba atrás empezaron a parpadear con mayor intensidad, como si algo o alguien hubiera detectado la activación del barco. El zumbido se tornó un rugido distante, y un resplandor púrpura iluminó brevemente el cielo sobre los edificios. Parecía un último estertor de aquella urbe moribunda. «Agárrense fuerte», advirtió Lucas, sintiendo la vibración del motor en sus manos. La niebla los envolvió con su abrazo espectral. Las gotas de humedad se adherían a la piel, y la sensación de ahogo regresó, más pronunciada que antes. El barco se estremeció, como si estuviera surcando unas corrientes imposibles bajo la superficie del tiempo. El pulso de cada uno de los jóvenes se fusionó con el latido del barco, en una sinfonía caótica de nervios, incertidumbre y esperanza. La densa bruma tornaba inútiles los sentidos, sumiéndolos en un vértigo que recordaba a los sueños más extraños. En ese laberinto de sombras, cerraron los ojos y se entregaron a la corriente, rogando que al final pudieran abrirlos de nuevo en su propia época. Tras segundos, o tal vez minutos de desconcierto, la niebla comenzó a disiparse por segunda vez. Con el corazón en un puño, los 6 contemplaron lo que había más allá del velo. Un litoral diferente. El contorno de la costa se dibujaba tenuemente bajo un cielo gris, pero no había rascacielos futuristas ni dispositivos de metal bruñido. En su lugar, vislumbraron edificaciones antiguas, calles empedradas y techumbres de tejas agrietadas por los años. El aire olía a humo de leña y a marecia, como si en un fugaz parpadeo hubieran cruzado no solo 100 años hacia adelante, sino acaso cientos hacia atrás. Los ojos de Sofía se abrieron con asombro, y una frase se le quedó atascada en la garganta. Hemos saltado otra vez, y este lugar luce aún más alejado de nuestro tiempo. La aventura, lejos de haber concluido, apenas estaba comenzando. En un suspiro, habían abandonado la ciudad del futuro para aterrizar en un pasado remoto. ¿En qué año se encontraban ahora? ¿A cuántos años de distancia de su vida original? ¿Sería un simple viaje de ida y vuelta o el inicio de una travesía interminable por el entramado de los siglos? El miedo, la fascinación y la adrenalina se mezclaron en sus mentes, creando un torbellino de preguntas sin respuesta. Sin embargo, algo era seguro. Ya no tenían el lujo de dudar. Deberían actuar con ingenio y valentía para encontrar el camino de regreso a su propia época. La niebla, en su silencio, parecía reírse de sus incertidumbres, como un guardián eterno del tiempo que los empujaba de un siglo a otro. El barco, por su parte, aguardaba varado en una orilla desconocida, preparado para alzar velas y enfrentarse nuevamente a aquel fenómeno inconcebible que los arrastraba de un lado a otro en la corriente de la historia. En ese instante, los 6 jóvenes se miraron entre sí, compartiendo un mismo pensamiento: debemos perseverar juntos. Solo así, unidos por la amistad y el coraje, podrían esperar salir airosos de esa odisea temporal. El ocaso comenzó a teñir el cielo de un color anaranjado, y el viento sopló con un aroma distinto, casi arcano. Muy a lo lejos, se escuchaban voces, quizás las de un poblado antiguo que ignoraba la presencia de estos extraños náufragos del porvenir. Lucas encendió una linterna, y su haz de luz temblorosa les reveló un rústico muelle de madera medio derruido. Valentina se llevó una mano al pecho, sintiendo que su corazón martillaba sin cesar. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Y si nunca volvemos a casa? Pero se negó a pronunciarlo en voz alta, temerosa de que al hacerlo se volviera una verdad irrefutable.
Al igual que sus compañeros, estaba decidida a luchar contra las imposibilidades y a descubrir los secretos de esa niebla caprichosa que, sin previo aviso, los había arrojado al futuro. Y ahora los lanzaba a un pasado incierto. Poco a poco, descendieron del barco y pusieron pie en el muelle. Cada paso resonaba hueco contra la madera, y los ecos se perdían en la quietud de la noche incipiente. Un nuevo capítulo de su viaje se abría ante ellos, repleto de incógnitas y desafíos. ¿Qué aventuras les deparaba este nuevo tiempo? ¿Con qué peligros se toparían? ¿Encontrarían allí alguna pista que los ayudara a regresar al año del que partieron? Sin saberlo con certeza, pero con la determinación grabada en sus miradas, se dispusieron a explorar los vestigios de aquel lugar que parecía atrapado en una época remota. La niebla se mantenía a sus espaldas, inmóvil y expectante, como un guardián que vigila cada paso de los intrusos en los dominios del tiempo. Así comienza la historia de 6 viajeros cuyos destinos han sido sellados por la magia implacable de la niebla temporal. Ante ellos, se despliega un sendero lleno de descubrimientos, peligros y decisiones que pondrán a prueba no solo su coraje, sino su amistad y su propia noción de la realidad. En cada brazada que dé el barco, en cada giro inesperado de la bruma, un siglo diferente podría abrir sus puertas, mientras la promesa de un regreso a casa se desliza siempre un poco más lejos. Y, sin embargo, en lo profundo de sus corazones, algo brilla con la intensidad de la esperanza, un anhelo que los empuja a seguir adelante, convencidos de que cada época que visiten no será más que otro escalón en la búsqueda de su verdadero destino. De esta forma, la niebla deja de ser solo una amenaza y se convierte, también, en un portal de conocimiento y transformación. Un recordatorio de que el tiempo es tan vasto y tan frágil como la voluntad de aquellos que se atreven a surcarlo. Mientras el viento nocturno arrastra los ecos del pasado y el futuro, la luz del farol que porta Lucas ondula en la penumbra. El barco, paciente, aguardará su próxima partida. Y los jóvenes, temblorosos pero decididos, se internarán en la oscuridad, sin olvidar que el mayor enigma no es aquel que se esconde en la niebla, sino el que se oculta en lo más profundo de cada uno de ellos. La capacidad de hallar valor en medio del miedo, y la certeza de que, mientras permanezcan unidos, ninguna época será lo bastante inhóspita como para vencerlos. De esta forma, el primer capítulo de su odisea temporal concluye en un punto de interrogación, invitándolos, y a nosotros, a contemplar la inmensidad de la historia humana, con sus luces y sus sombras, recordándonos que, a veces, un solo paso hacia lo desconocido puede desatar la aventura de toda una vida.